Ok, compañeros, vamos a seguir con el análisis de esta pintura. Esta pintura se llama El hombre en el cruce de caminos, y lo que hay son dos caminos. Por un lado está el comunismo o el socialismo, a su lado derecho, y al lado izquierdo está el capitalismo. Hay dos esculturas que están a los extremos, y la que está en el lado izquierdo, a su lado izquierdo, representa la civilización occidental y también de alguna manera el cristianismo. Afirman los teóricos del capitalismo que el capital, que fueron Marx y Engels, que la religión tenía una relación directa también con el poder en el capitalismo. Entonces por eso está el crucifijo y esta escultura que representa Roma, el centro de la cristiandad, de la Iglesia Católica, y por eso está de este lado aquí. Y del lado derecho de ustedes está también una escultura grecorromana, pero está decapitada. Está hablando de que se rompe esa relación de la Iglesia con el Estado y con el poder. Del lado del capitalismo también vemos cómo está la lucha de clases. Por un lado está la gente rica, digamos, que tiene el poder de los medios de producción, pues viviendo, están ahí conviviendo de alguna manera, divirtiéndose, bebiendo, etcétera, y la gente pobre, la clase trabajadora, protestando acá en marchas y siendo reprimida por la policía, pues obviamente luchando por unas mejores condiciones de trabajo, jornadas menos largas y un mejor salario, etcétera, ¿no? Y también el ejército. Tristemente también esto de la tecnología, la ciencia, que si bien nos ha ayudado mucho a tener unas condiciones de vida más cómodas, el automóvil, bueno, todas sabemos muchas cosas, pero también la ciencia y la tecnología nos han llevado también a modernizar los aparatos de guerra, tecnología bélica, ¿no? Los tanques de guerra, los aviones, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso también habla de esa relación con el mal uso, digamos, de la ciencia y la tecnología, que termina también en esa parte imperialista del capitalismo. Está también Charles Darwin. Él hablaba de que había unas especies que podían ser más aptas que otras para la sobrevivencia, y esta teoría se deformó hacia el darwinismo social, y entonces también hablaban de que había gente que podía pues estar siempre arriba de los demás, y digamos que el pez grande se come al pez chico, y cosa que sí pasa eso mucho en el capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, era como una manera de justificarlo también. Por eso, de alguna manera, no es la culpa de Darwin, pero digamos como esa deformación de las teorías conduce al darwinismo social. Por el otro lado, del lado del comunismo, está un poco idealista, está visto de una manera más idealista. Está Marx y Engels, ya sabemos que son los teóricos del comunismo y que hacen un análisis muy detallado del desarrollo del capitalismo, que se llamó, bueno, el libro se llamó El Capital, y el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, y cómo se fueron desarrollando las estructuras del poder, y claro, que había que derrocarlas y para que todo fuera bastante más equilibrado y más armónico. Y entonces, bueno, habla de cómo ya después de la Revolución Rusa, ya la gente vive de una manera más armónica, y claro, algunos de los personajes de la Revolución Rusa, como Trotsky y como el propio Lenin, que es el líder de la parte bolchevique del partido obrero ruso. Dentro de la parte de la ciencia y la tecnología, bueno, quedamos que esta tecnología de acá arriba que está controlando el obrero, pero también está el macrocosmos, que lo conocemos gracias a la ciencia y la tecnología, y el microcosmos. Sin embargo, el microcosmos del lado de
en el comunismo las células están sanas, están de una manera sin enfermedad, por decirlo de otra manera, y del lado del capitalismo las células están enfermas, muy probablemente cancerígenas. Entonces, bueno, esta es la visión de Diego Rivera sobre esos dos caminos que podía elegir la gente en ese momento, el comunismo y el capitalismo. Bueno, acá vemos otra obra de Diego Rivera, es un político, y vemos en el lado izquierdo un personaje que reúne los rasgos de algunos líderes de estados de esa época. Vemos, tiene los bigotes de Hitler, tiene los dientes de Hirohito, tiene un poco los ojos y los ojos de Roosevelt, y sin embargo también se parece al presidente Plutarco Elías Calles. Entonces hay una mezcla un poco cómica de los personajes en este dibujo, en esta pintura. Por este lado, la danza se llama Danza de Huichilobos, esta pintura, y está el dios de la guerra, Huitzilopochtli, como un personaje mestizo, ya encarnado, digamos, en una persona, pero con un traje militar, y bueno, enfrente de él unos danzantes. Todo esto, recordemos que estamos viendo los temas del muralismo mexicano. Hay temas históricos, como vimos acá con esos personajes, hay temas típicos, o temas de las tradiciones de México, como vemos a Huitzilopochtli y a la danza de Huichilobos. Vemos también temas que tienen que ver con nuestra cultura, tradicionalistas, como el carnaval, que está aquí, y algunos turistas observando este carnaval. Obviamente hay una crítica a los turistas, por eso les ponen esos rostros de asnos, ¿no? Es ahí también donde la parte cómica entra en el muralismo. Ya se acuerdan que también era otra de las categorías estéticas, lo cómico. A veces lo trágico se vuelve cómico y así. Entonces, bueno, también entra dentro del muralismo la caricatura y lo cómico. Y este otro personaje que se llama Agustín Lorenzo, que era una especie de Robin Hood a la mexicana, por decirlo de alguna manera, de esa época de la Revolución, que le robaba a los ricos para repartirlo entre los pobres. Entonces se convirtió en un personaje importante o muy famoso de esa época. Aquí vemos los rostros de cerca de Vladimir Lenin y de León Trotsky. Y bueno, el Ejército Rojo, y quizás la gente está escuchando los discursos, obviamente está como alterado todas las posiciones, pero probablemente serán ellos escuchando los discursos de ellos mismos como líderes de la Revolución Rusa. Vemos aquí una obra de José Clemente Orozco que se llama La Catarsis, y tiene que ver con, aunque lo vemos horrible, en realidad tiene que ver con algo bello, porque habla de que la sociedad sí, de hecho, estaba muy mal en esa época, que sí, lamentablemente la tecnología se había usado, o parte de la tecnología se había usado para causar destrucción, parte de la ciencia y parte de la tecnología, no toda obviamente, pero en parte se estaba utilizando para destruir. Por eso estamos en los rifles acá, algunas otras tecnologías y armas más sencillas, ¿no? Pero de todas maneras había destrucción, había prostitución. Sabemos que no es culpa muchas veces, no es decisión de las mujeres esta situación. En la gran mayoría de las veces son mujeres que son raptadas, captadas por los tratantes de personas, de blancas, y llevadas a comercializar con sus cuerpos, tristemente, ¿verdad? Pero bueno, habla de la prostitución, del caos, de la corrupción, etcétera, y atrás se ve el fuego, que sería ese elemento purificador que podría propiciar el cambio hacia una cultura, un México, un mundo mejor, digamos, y por eso es un canto a la vez de esperanza, no obstante todo lo horrible que se muestra, ¿no?, en esta pintura. Recordemos que lo feo también y lo trágico tiene que ver con
el arte también, y finalmente el ideal pues es bello. Esta obra de David Alfaro Siqueiros se llama Nueva Democracia y habla de la humanidad en general, no solamente del pueblo mexicano o de nuestro país, sino también de la humanidad en general, y habla por eso de las mujeres y los hombres. Por eso tiene características femeninas, pero también características masculinas. Vean, esos brazos son muy, muy recios. Y habla de cómo pues liberarnos. Habría que buscar una liberación de todo lo que nos oprime. Y pues bueno, aquí por eso vemos esos grilletes que están tratando de quitárselos de alguna manera. Y claro, esa liberación se haría mediante la lucha. Se haría mediante la lucha, simbolizada aquí por el fuego, y se haría también mediante eso, lograría en algún momento la paz que tiene ella en su mano izquierda. Nosotros lo vemos del lado derecho. El futurismo nos da esa idea de movimiento, de fuerza, a partir de repetir los brazos una y otra vez, bueno, solamente 2 veces aquí, pero esa era parte de la idea del futurismo también. Reproducir la velocidad de los movimientos. Y bueno, acá un soldado y con casco alemán, pues muerto, ¿no? Entonces, bueno, habla de todo ese cambio que se estaba dando en muchas partes del mundo y que finalmente era por un mundo mejor. Por lo menos eso era el ideal del muralismo. Estas 2 obras las vamos a ver muy rápidamente. Víctimas de la guerra, pues vemos como gente mutilada, gente con la piel ahí abierta, y se alcanza a ver quizás partes de su anatomía debajo de la piel, muchos mantos rojos que pueden ser sangre o simbolizarla, y víctimas del fascismo. Ahí vemos un esclavo, ahí hablaba de cómo la gente era esclava de una ideología, esclava de una manera de pensar que le conducía a la destrucción, a ser una persona, pues, básicamente que conquistaba pueblos pero mataba gente y destruía y le quitaba lo suyo. Era una víctima de una ideología. Vemos aquí 2 obras más de David Alfaro Siqueiros. El tormento de Cuauhtémoc, otra vez temas históricos. Muchos historiadores no están muy de acuerdo con esta parte de la historia y muchos la ponen a nivel de anécdota, pero bueno, es el momento en que le queman los pies a Cuauhtémoc para tratar de preguntarle dónde había un tesoro, y él pues estoicamente pues se calla y no dice absolutamente nada para no dañar a su pueblo, para no dejarlo sus riquezas. Y vemos acá también como hay otra obra que se llama Apoteosis de Cuauhtémoc, donde Cuauhtémoc está vestido con armaduras españolas y está tirando del caballo a un soldado español. Acá apenas se alcanzan a ver, es un escorzo desde abajo del caballo. Vemos aquí los cascos del caballo. Y bueno, obviamente es una utopía, no sucedió así la historia, pero es una manera de decirlo. Y finalmente pues habla de eso, de destruir al conquistador español con sus propias armas, en este caso defensivas como es la armadura, pero también habla de la Segunda Guerra Mundial. Si vemos ahí, hay un símbolo del átomo, tiene que ver con una representación de las 2 bombas que estallaron en Hiroshima y Nagasaki. Esta obra ya es de la época donde ya había sucedido todo esto, y está hablando del poder bélico de la bomba atómica. Por último vemos esta obra de Jorge González Camarena, y que se llama Liberación, y vemos del lado izquierdo la esclavitud,
La esclavitud representada por el campesino que tiene unas condiciones de vida todavía difíciles, incluso después de la Revolución Mexicana. Recordemos que hasta que llega al poder Cárdenas se logran repartir las tierras, pero bueno, en mucho tiempo por eso lo representan maniatado. De hecho está dentro de un ataúd, si se ve esto verdecito, es un ataúd y aquí se alcanzan a ver los huesos. Es una especie de muerte en vida de los campesinos. La mujer campesina también señalada, por eso tiene también así como muchos símbolos de señal de esa, como es juzgada y señalada por la sociedad. Vemos en este lado, en el centro, la liberación. Déjame apagar aquí algo. Vemos cómo representa la liberación del pueblo mexicano, pero en general de la humanidad. Y vemos que es un gigante el que se está liberando de sus ataduras, y hay otros por ahí, otros más pequeños que también se están liberando, y finalmente una liberación a un nivel espiritual. Esta mujer mestiza que vemos hasta la derecha, se ve su cuerpo como luminoso y transparente, porque es una manera de representar esa espiritualidad, y tiene en su mano derecha un maíz que representa la sabiduría y representa también el futuro de México. Entonces, las cosechas nuevas, etcétera, etcétera. Entonces representa lo espiritual y una nueva liberación que es a un nivel espiritual. Entonces esta obra también es muy bella, tiene una técnica también maravillosa. Todas estas obras están en el Palacio de Bellas Artes, les recomiendo mucho que vayan a verlas. Y por mi parte ha sido todo en este resumen, en esta consolidación de algunas partes muy puntuales del muralismo mexicano. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien, compañeros, hasta luego.